En este episodio revelamos los secretos de la Esfinge. A veces lo que crees conocer lo pones en duda, y la Esfinge es el ejemplo perfecto para eso. Los escalofriantes secretos de la momificación. Crearon más de 70 millones de momias. Es absolutamente asombroso. Un pergamino antiguo tan controversial que ha sido llamado la primera revista pornográfica de la historia. Este sórdido pergamino ha brindado más información sobre los antiguos egipcios que cualquier otro descubrimiento conocido. Y el tesoro antiguo más increíble de todos los tiempos. En cuanto a su valor histórico y a la civilización, esto es invaluable. ¿En qué lugar estarán en nuestra increíble lista? Durante 3000 años, hasta que el ejército de Alejandro Magno lo conquistó en el siglo IV a.C., el antiguo Egipto era la civilización más importante del mundo. Cuando oyes del antiguo Egipto, piensas en las pirámides, la Esfinge, el río Nilo, Cleopatra, la tumba del rey Tut. Pero con todo el conocimiento que tenemos, aún hay secretos desconocidos. En este capítulo, los secretos de Egipto. La lista se clasificó de acuerdo a cómo cada monumento del antiguo Egipto cambió nuestra comprensión acerca de esta civilización. Posición número 10. La Gran Esfinge. Una de las figuras más icónicas y sin embargo más misteriosas del antiguo Egipto es la Gran Esfinge de Giza. La Gran Esfinge yace al pie de las grandes pirámides cerca de El Cairo. Algunos egiptólogos creen que fue tallada durante el reinado del rey Khafra en el año 2500 a.C. Una de las pirámides en su parte trasera corresponde a su tumba. Con la cabeza de un rey y el cuerpo de un león, el rol de la Esfinge pudo haber sido vigilar el lugar de descanso final del faraón. Es la mayor estatua jamás tallada en una sola piedra. De 73 metros de largo, 18 metros de alto. Durante milenios, el verdadero tamaño de la Esfinge fue un misterio envuelto en acertijos. Hasta hace un siglo, la Gran Esfinge estuvo enterrada hasta el cuello en arena. Estas fotos muestran a la Esfinge como lucía en los años 20. Apenas su cabeza y torso eran visibles. En 1925 se hizo un esfuerzo para desenterrarla un poco más. Entonces los arqueólogos decidieron cavar y cavar hasta que revelaron todo el cuerpo. Hay esfinges más pequeñas por todo Egipto, y solo en el templo de Luxor hay más de 1300 de ellas, resaltando su importancia en la cultura del antiguo Egipto. Aparte del tamaño, hay un segundo misterio aún mayor. Si observas de cerca la superficie de la Esfinge, verás pequeños rastros de pintura de hace 3500 años, cuando el rey Tutmosis hizo restaurar la superficie. Si lo piensas bien, hace 3500 años ya necesitaba restauración. ¿Qué tan vieja es esta cosa? En los años 50, una nueva evidencia puso en duda la edad de la Esfinge. Hay mareas de erosión por agua en el cuerpo de la Esfinge causadas por la lluvia, pero Egipto no ha tenido ese nivel de lluvia durante 9000 años. Si estas marcas de erosión fueron ocasionadas hace 9000 años, mucho antes de que esta parte de África fuese un desierto, entonces la civilización egipcia es mucho más antigua de lo que se pensaba. O tal vez la civilización de los faraones nació de una civilización perdida aún más antigua. Ese sería el mayor secreto de todos. El número 9 en nuestro conteo no puede igualar en edad a la sabia Esfinge, pero en cuanto a altura, no tiene competencia. Es el Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Personas de todo el mundo iban a maravillarse con su esplendor. Esto es Alejandría, Egipto. En el siglo III a.C. era una de las ciudades más grandiosas del mundo antiguo.
Fue construida alrededor de un profundo puerto natural donde el Nilo se une con el mar. En una isla del puerto, al final de una calzada artificial de 1.200 metros de largo, se construyó un faro increíble para guiar a los barcos. Con el doble de altura del faro más alto de Estados Unidos en la actualidad, el poderoso y gran faro de Alejandría. El faro medía 122 metros de altura, la altura de un edificio de 40 pisos. Increíble. Con 122 metros de altura, el faro quizás pudo haber sido más alto que la Estatua de la Libertad, y como su contraparte moderna, se diseñó para dar su mensaje de bienvenida. Sería lo primero que verían los visitantes, ese enorme y asombroso monumento que les dice que llegaron a su destino. El faro se irguió por más de 1.500 años. Durante todo ese tiempo nada lo igualaba. La complejidad arquitectónica de esa cosa te quitaría el aliento. El faro tenía una enorme base cuadrada de bloques de granito sellados con plomo fundido. Algunos de los bloques usados para construir el faro de Alejandría estaban entre los más grandes en la construcción antigua. Medían 6 metros por 2,5. Eran enormes, del tamaño de contenedores de carga. Incluso hoy sería considerado una hazaña asombrosa, del tamaño de un rascacielos moderno. Los turistas incluso podían comprar un boleto para ir a la cima donde había una plataforma de observación. Este era el Empire State de su época. En la noche se encendía fuego para guiar a los barcos. Como faro era increíblemente efectivo. Esa luz podía verse a más de 56 kilómetros. Increíblemente, la luz del faro podía verse a igual distancia durante el día. Esto habría sido imposible con solo la luz del fuego. ¿Cómo podía el faro de Alejandría generar tanta luz? Es decir, los faros modernos pueden generar luz que se extiende por unos 30 kilómetros y eso se debe a que tienen bombillas eléctricas muy poderosas. El faro de Alejandría es básicamente un misterio. Debió contar con ingeniería muy avanzada. Esa es una de las cosas más misteriosas y asombrosas de este lugar. ¿Qué generaba esa luz hace 2000 años? Nos dicen que el faro de Alejandría tenía espejos diseñados especialmente en la cima. Y el propósito de esos espejos era reflejar los rayos del sol. ¿Acaso había un espejo gigantesco que atrapaba los rayos del sol y los reflejaba hacia otro espejo en el mismo faro? Ambos habrían tenido que rotar, estar alineados y moverse juntos. Es el tipo de complejidad que hallamos en las plantas solares modernas. Extraordinariamente, el faro guarda un secreto aún mayor. Los misteriosos espejos pudieron haber sido mucho más que un faro para los barcos en el mar. De hecho, hay fuentes antiguas que dicen que el faro podía enfocar un rayo de luz letal y apuntarlo a los barcos enemigos, quemándolos. Este es el equivalente antiguo de un rayo láser. Y considerando que esto fue hace miles de años, es un logro fenomenal. ¿Y por qué el pueblo de Alejandría necesitaba una superarma así? Porque tenían la biblioteca más grandiosa y sus enemigos harían cualquier cosa por apoderarse de todo el conocimiento científico que contenía. Todo lo que estaba escrito estaba guardado en la gran biblioteca de Alejandría. Era una especie de Internet de esa época. Habían 550,000 volúmenes. Y si leías uno nuevo cada día, estarías sentado leyendo en esa biblioteca por más de 1500 años. Alejandría quería evitar que cualquiera atacase su preciosa biblioteca. Ciertamente, una superarma desalentaría cualquier intento. Puede que las historias de este antiguo rayo láser no sean ciertas, pero si tu enemigo cree que lo son, eso basta para detenerlo. La sola idea de un rayo mortal y de espejos giratorios complejos basta para cambiar nuestra imagen de los antiguos egipcios. Es increíble pensar que el poderoso faro se irguió en el puerto de Alejandría por más de 1500 años. Estaba tan bien construido que de hecho hizo falta un gran terremoto para acabar con él. Nunca ha existido nada como el faro antes o después de él. 2000 años después sigue siendo el faro más grandioso jamás construido. Tanto que la palabra faros en muchos idiomas significa lo mismo.
Tal vez los secretos del faro nunca se lleguen a comprender por completo. Estamos presentando los 10 mayores secretos de Egipto, clasificados por expertos según el modo en que cambiaron nuestra perspectiva de esta civilización. El fértil valle del Nilo era un lugar vibrante, repleto de vida. La sociedad egipcia era rica y pintoresca y al parecer no temía expresarse. Llegando en el número 8, un hallazgo escandaloso. El papiro erótico de Turín. A comienzos del siglo XIX, un granjero local cerca del Valle de los Reyes se topó con una vasija de arcilla fascinante. Estaba en el sitio donde vivieron los hombres que trabajaban en las tumbas. Había algo oculto adentro. Era un papiro antiguo que sacudió el mundo de la egiptología hasta sus cimientos. Cuando fue descubierto, se describió como una imagen de monstruosa obscenidad. El papiro estaba repleto de imágenes reveladoras e íntimas. El papiro erótico de Turín fue descubierto en una aldea de trabajadores, Deir el Medina. Ahora es posible que estos hombres lo compartieran unos con otros. Así que podría haber sido una de las primeras revistas para hombres. Y este es. Estos fragmentos de pergamino antiguo de más de 2,5 metros de largo tienen 3.000 años de antigüedad. Se llama el papiro erótico de Turín porque se conserva aquí, en un museo de Turín, Italia. Y es recomendado solo para adultos. El sexo a menudo era representado en el arte egipcio, pero de un modo muy diferente al del papiro. En el antiguo Egipto vemos el sexo mostrado en el nivel de los dioses, en espacios privados como templos, pero eso es más simbólico. Cuando hablamos del papiro, esto semeja muchísimo más a la pornografía humana. Así que si no tenía un propósito religioso, realmente pudo haber sido creado para usos mucho más eróticos. El papiro muestra 12 escenas picantes. Hablamos de hombres mayores con mujeres jóvenes, sexo de todo tipo. De hecho, es impactante. Este material es considerado tan vulgar que solo podemos mostrar fragmentos. He visto mucho arte erótico antiguo en mi vida, pero para mí, el papiro erótico de Turín es francamente asombroso. Allí, básicamente, todo lo que puede ocurrir realmente ocurre. Y por eso llegó a nuestra lista. Cambió y humanizó nuestra visión del antiguo Egipto. Este pergamino nos ha dado más información sobre los antiguos egipcios que cualquier otro descubrimiento que conozca. Con esta perspectiva, ahora sabemos que, aún siendo tan espirituales, los egipcios eran seres humanos, tal como nosotros, y eso es realmente reconfortante. En el número 7, un secreto menos censurado. El obelisco inacabado, una de las hazañas de ingeniería más asombrosas del antiguo Egipto. Los obeliscos eran enormes estructuras de piedra. Eran monumentos que se encontraban por todo Egipto. Eran absolutamente increíbles. En Londres, París y Roma hallamos estos increíbles obeliscos antiguos. Y cada uno de ellos es un testimonio al culto del sol. Son absolutamente hipnotizantes y siguen asombrándonos por una muy buena razón. Los obeliscos eran pilares gigantescos que apuntaban hacia arriba hacia el dios Sol Ra. En una cantera en Asuán, al sur de Egipto, está el mayor obelisco de todos, pero aún está unido al lecho de roca. De haber sido terminado y erigido, habría sido casi tan alto como las cataratas del Niágara. El obelisco inacabado es enorme. De haber sido terminado, habría medido más de 42 metros de altura. Esa cosa habría sobrepasado a cualquier otro obelisco hecho en el antiguo Egipto. Habría pesado cerca de 1.200 toneladas, casi 6 veces el peso de la Estatua de la Libertad. El mundo moderno tiene su propio obelisco inspirado en el antiguo Egipto, el Monumento a Washington. Fue construido en el siglo XIX, pero las técnicas de construcción modernas no lograron igualar a las de los antiguos egipcios.
El monumento a Washington es más grande, pero hace trampa. Está hecho con un armazón de acero y 30,000 ladrillos separados. Pero este es más auténtico. Está hecho de una sola pieza sólida de granito. Y no había herramientas de metal en ese entonces. Era el siglo XV a.C. Golpeaban las rocas con rocas. 130 hombres acalambrados, intentando tallar esta cosa del suelo solo con una roca un poco más dura para cortarlo. Pero el obelisco inacabado se dejó en su lugar. ¿Por qué lo abandonaron después de tanto trabajo? Lo martillaron día tras día, semana tras semana, mes tras mes, posiblemente por años, y entonces hallaron una falla, una grieta en el obelisco. En su esfuerzo por separarlo del lecho de roca, el obelisco se agrietó. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, por nada. Se gana su lugar en nuestra lista porque habría sido el mayor obelisco sólido de la historia, reforzando nuestra imagen de los antiguos egipcios como maestros constructores. Es asombroso pensar que lograron algunos de los trabajos en piedra más refinados usando las herramientas más simples. Es una hazaña que cualquier albañil moderno intentaría evitar. Esto es Giza, el sitio de las pirámides cerca del Cairo. Las pirámides fueron saqueadas en tiempos antiguos y todos sus tesoros fueron robados. Pero en 1954 se hizo un hallazgo increíble. Un barco entero enterrado en el desierto y es nuestro secreto número 6. El barco de Khufu. Un barco, enterrado en el desierto afuera de las pirámides. Y es una enorme balsa, más grande que el Mayflower, con más de 4.000 años de antigüedad. Increíble. El antiguo barco fue enterrado cerca del 2500 a.C. en una fosa tallada en el lecho rocoso sólido. Mide 43 metros y medio de largo y poco menos de 6 metros de ancho. Ahora está en un museo construido especialmente en Giza. Es el barco intacto más viejo del mundo. El barco de Khufu es uno de los barcos más grandes y mejor preservados de la antigüedad. Es increíble pensar que este barco de madera ha sobrevivido 4.500 años. Todo el barco había sido desmantelado. Sus partes de madera fueron apiladas cuidadosamente en la fosa. Al rearmar el barco, las técnicas antiguas surgieron a la luz. Lo más asombroso es cómo fue construido este barco. No había dispositivos ni accesorios. Crearon hermosas uniones con sogas para armarlo. La soga estaba hecha de hierba. En total medía más de 1,5 kilómetros. Antes de esto, creíamos que los egipcios usaban botes de caña, pero este es el primer barco de madera importante. Y también la primera construcción de su tipo hecha sin clavos. Era un diseño elegante y hermoso, y totalmente digno del mar. Pero ¿por qué lo enterraron en mitad del desierto? ¿Para qué? El barco de Khufu nunca llegó al mar porque era una barcaza funeraria. El barco debía transportar al faraón muerto hasta su lugar en los cielos. Obviamente, armar un bote en la otra vida no habría sido una tarea muy difícil para un faraón. De hecho, tal vez mató a un par de trabajadores para que se fuesen con él. El barco nos habla de las creencias más profundas de los egipcios y es un hito de la ingeniería. Es tan complejo que debieron construir barcos durante muchos siglos para tener estos conocimientos y destrezas, lo que significa que Egipto debió haber sido una gran nación marítima mucho antes de lo que se pensaba. Transformó por completo nuestra comprensión de la navegación hace 4.500 años, y por eso está entre mis primeros 10. Se encontró otro barco enterrado en el sitio, y se cree que podría haber un total de hasta 7 en Giza. Todo para el beneficio de la otra vida de los faraones. Pero en el número 5 de nuestra lista hay algo que fue un secreto subterráneo del tamaño de una montaña. A principios del siglo XIX, un joven egipcio guió a algunos arqueólogos a una ladera de roca cerca de su aldea. Había encontrado tallas inusuales expuestas por las arenas en movimiento. Los arqueólogos fueron y comenzaron a excavar.
Lo que emergió fue uno de los edificios más asombrosos del mundo. Había sido tallado directamente en la cara de roca y tenía la altura de un edificio de 10 pisos. Imaginen su emoción al desenterrar ese increíble monumento en una montaña. Era la punta del iceberg. Y cuando se dieron cuenta de la magnitud de este descubrimiento, debieron asombrarse. Abu Simbel, un enorme templo del siglo XIII a.C. Uno de los edificios más grandiosos del antiguo Egipto, uno de los edificios más grandiosos del mundo. Daba hacia el río Nilo y fue construido para asombrar e intimidar a los vecinos del sur de Egipto y para mostrar la autoridad del faraón. Ciertamente, es uno de los monumentos más grandiosos del antiguo Egipto porque está dedicado a uno de los más grandes faraones. El faraón era Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Fue el faraón más poderoso de todos y reinó por más de 70 años. Y en el frente del templo hay 2 estatuas gigantescas de Ramsés, con unos colosales 20 metros y medio de altura. Las figuras de Abu Simbel son absolutamente enormes. Cada estatua es más grande que los rostros del monte Rushmore. Las gigantescas tallas del monte Rushmore fueron creadas con explosivos. Pero eso fue en el siglo XX. Abu Simbel fue creado hace más de 3.000 años. Ni siquiera tenían herramientas de hierro. Toda se hizo en solo 20 años. Y claro, eso fue mucho antes de la era de las maquinarias modernas. Aún intentamos averiguar exactamente cómo lo hicieron. Lo único que tenían los trabajadores egipcios eran pequeños cinceles de cobre para tallar algo del tamaño de una montaña. Cada trabajador los desgastaba a una velocidad de 3 por día. No eran esclavos, pero tampoco eran trabajadores pagados. Esto fue mucho antes de la época del dinero. A cambio de su trabajo, les daban algo refrescante para calmarles la sed. Los trabajadores de la construcción del antiguo Egipto eran compensados con comida, pero también con cerveza, posiblemente 6,5 litros por día. ¿Pueden imaginar cargar rocas bajo el sol ardiente todo el día? La cerveza definitivamente aligeraría la carga. Una vez terminada la construcción, comenzó la pintura. Los vemos solo como están ahora, con un color marrón terroso, pero habrían tenido colores brillantes, así que cuando vemos los edificios egipcios que sobrevivieron, no se parecen en nada a lo que eran. Habrían lucido así. Y adentro, un fabuloso salón de columnas con tallas en las paredes para mostrar la gloria de Ramsés. Pero increíblemente, nada de esto está donde solía estar. En los años 60, el proyecto de la represa de Asuán inundó gran parte del sur de Egipto, y todos los templos magníficos que estaban en el área de la represa tuvieron que moverse. Algunos de ellos fueron vendidos a gobiernos y museos extranjeros. Pero Abu Simbel, la obra de Ramsés II, era tan importante que solo se movió 210 metros y se elevó 60 metros, donde se yergue majestuosamente hasta hoy. Abu Simbel se gana su lugar en la lista por revelar el poder del antiguo Egipto y el poder de los faraones. Simplemente es una de las obras más grandiosas de la humanidad. Es enorme, imponente, magnífica. Ni siquiera estamos seguros de cuál es su verdadero nombre, pues Abu Simbel es el nombre del chico que lo descubrió. El hecho de que haya estado oculto en la arena por todos estos años es asombroso. Estamos contando los secretos más grandes del antiguo Egipto, clasificados por historiadores y expertos según cómo moldearon nuestra visión de esta gran civilización. En el número 10 vimos a la Gran Esfinge. Y en el 9, el Faro de Alejandría. El número 8 fue el papiro erótico de Turín. Y el número 7, el asombroso obelisco inacabado. En el número 6 vimos el increíble barco de Khufu. Y en el número 5, el valioso templo de Abu Simbel. Hemos llegado a los primeros 4. Y es hora de un impactante secreto que se ha convertido en símbolo del antiguo Egipto y en la base de las películas de terror. Pregúntenle a cualquiera, ¿en qué piensan cuando dicen Antiguo Egipto? Y les apuesto que dirán momias. Las momias son los cuerpos preservados de los muertos. Los antiguos egipcios creían que preservar el cuerpo significaba que éste tendría otra vida. Esto era cierto para todos, no solo para los faraones. Así que todos querían ser momificados después de morir.
Al parecer, los antiguos egipcios creían que sus cuerpos físicos se reunirían con su alma en la otra vida. Las momias son evidencia de esto y diferencian el antiguo Egipto de otras civilizaciones. Creían que después de la muerte el alma salía del cuerpo, pero que en la noche retornaba a él para recibir una vida nueva. Por eso el cuerpo debía preservarse. Para los antiguos egipcios, la vida después de la muerte era igual, si no es que más importante que la vida antes de la muerte. Por eso las momias son parte vital de nuestro conteo. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la momificación. De hecho, algunos cálculos sugieren que crearon más de 70 millones de momias. Es algo increíble. Se hacían tantas momificaciones en el antiguo Egipto que se convirtió en una forma de arte. Debió haber sido como una línea de producción, una fábrica moderna, una fábrica de momias. En el Museo Egipcio del Cairo pueden verse las momias de los faraones. El rey guerrero, Amenhotep II. El gran constructor de monumentos, Ramsés II. Y su padre, Seti I. La momificación era un procedimiento increíblemente intrincado. Todos los órganos eran removidos con precisión quirúrgica, incluyendo el cerebro, que era extraído a través de la nariz. Sumergían los cuerpos en tinas de químicos para secarlos y preservar la carne. Y rellenaban el cuerpo con sal. Esta era la clave para preservarlo. Luego, los egipcios aplicaban capa tras capa de vendajes, y esto le permitía al cuerpo preservarse perfectamente por miles de años. Y los egipcios no permitían que ninguna parte se desperdiciara. Hay evidencias de que los faraones y las reinas incluso hacían secar y envolver sus órganos sexuales. Estas momias increíblemente preservadas han sobrevivido por milenios. Por supuesto, la momificación de los faraones era mejor que la de los demás. Los egipcios creían que todas las cosas vivas tenían almas, así que también querían momificar a sus mascotas. Así podían estar juntos en la otra vida. Por todo Egipto había vastos cementerios llenos con los cuerpos momificados de los perros y gatos de las familias. E incluso los cocodrilos que vigilaban los templos del antiguo Egipto eran momificados. Las momias han cambiado nuestra visión de las creencias egipcias. Por causa de las momias sabemos que los egipcios creían que la otra vida era un lugar físico, tanto para las personas comunes e incluso los animales, como para los faraones. Y como un ícono del antiguo Egipto, han emocionado a generaciones y han mantenido la egiptología viva y prosperando. La idea de estos cadáveres preservados para siempre envueltos en vendas es icónica. Todas las historias macabras son ciertas. Aunque las momias han moldeado nuestra visión de la otra vida egipcia, nuestro siguiente secreto ayudó a descifrar todo sobre la tierra de los vivos en el antiguo Egipto. La clave que reveló el antiguo Egipto. La piedra de Rosetta. A finales del siglo XVIII, Napoleón y sus tropas invadían Egipto. Se toparon con la piedra de Rosetta mientras excavaban fortificaciones. Por suerte para nosotros, comprendieron que esa piedra sería increíblemente importante. En la actualidad, un trozo de granito de solo 90 centímetros de altura es la exhibición más visitada en el Museo Británico de Londres. La importancia de la piedra de Rosetta no pudo subestimarse. Su descubrimiento fue el punto de inflexión en la egiptología. Este trozo de roca lo cambió todo. Fue por causa de esta roca que los expertos pudieron comprender los jeroglíficos. Antes de la piedra de Rosetta, nadie podía entenderlos. Eran solo formas y símbolos extraños. La piedra de Rosetta tiene 3 bandas de escritura una sobre la otra. La clave de ellas es que tiene información escrita en 3 idiomas: antiguos jeroglíficos egipcios, griego y otro lenguaje antiguo llamado demótico. Cuando fue hallada, los académicos clásicos pudieron leer el griego antiguo. Tradujeron una lista de las obras hechas por el faraón. Y fue el nombre del faraón, Ptolomeo, el que eventualmente brindó el contexto necesario, porque su nombre fue descubierto en los jeroglíficos. El hecho de que la misma información esté escrita en los 3 idiomas significa que podemos descifrar
qué dicen los jeroglíficos, y de allí podemos entender toda la historia del antiguo Egipto. De pronto, todos los jeroglíficos de Egipto eran legibles. Imagina que no puedes leer los jeroglíficos y de pronto puedes ver un templo y decir, oh, ese es Ramsés II, o ese es Amenhotep III. Como egiptólogo, ni siquiera puedo imaginar cómo habríamos podido entender la civilización egipcia sin esto. La piedra de Rosetta reveló muchísimas cosas a pesar de ser tan pequeña. Una lista que tardó miles de años en hacerse. Esta es la lista de Ancient Top 10 de los antiguos secretos egipcios. A solo un puesto del primer lugar está uno de los proyectos de construcción más grandiosos de todos los tiempos. En el número 2, las pirámides. Las pirámides casi han definido nuestra visión del antiguo Egipto. Son los símbolos de una civilización. Las pirámides personifican todo lo que amamos del antiguo Egipto. El misterio, la tecnología perdida, el gran esfuerzo que requirió su creación. Es por esto que tienen que estar en nuestra lista. Pirámides antiguas se encuentran por todo el planeta, desde Centro y Suramérica hasta el Medio Oriente e incluso en Asia. Pero nadie las construyó a la misma escala o con la sofisticación de los egipcios. Como muestra este mapa, hay muchas más pirámides en Egipto que las 3 famosas de Giza. De hecho, hay más de 100 pirámides antiguas aún en pie por todo Egipto. Estas pirámides contienen suficiente material para construir un muro de 3 metros de altura y 1,5 metros de ancho desde Nueva York hasta Los Ángeles. ¡Es increíble! La construcción de pirámides comenzó hace 4.500 años y fueron construidas como tumbas enormes para los faraones. Los faraones creían que seguirían viviendo después de la muerte, y es posible que las pirámides fuesen lujosos hogares para ellos. Pero también se cree que fueron construidas para ayudar a los faraones a llegar al cielo después de muertos. Las primeras pirámides tienen más de 4.500 años y son escalonadas, supuestamente para que el alma del faraón pudiese ascender al cielo. Los antiguos egipcios construían con piedra cuando otras civilizaciones apenas usaban ladrillos de lodo. La más antigua, aquí en Saqqara, a 30 kilómetros al sur del Cairo, la construcción comenzó cerca del 2660 a.C. Es la primera superestructura de piedra del mundo y originalmente medía más de 60 metros de altura. Pudo haber comenzado como una tumba de techo plano y luego pusieron otra tumba de techo plano encima hasta que, ¡presto!, tienes una pirámide. Las primeras pirámides se construyeron como esta, capa sobre capa. Pero los constructores de pirámides también fueron bajo tierra. Bajo la pirámide de Saqqara hay ductos de 30 metros de profundidad y 2 tumbas talladas en la roca. Una para el cuerpo y otra para los órganos limpios y secados, removidos cuidadosamente y apilados en cajas. Eran solo parte de una asombrosa red de túneles que se extendía por 5,5 kilómetros. El arquitecto original de la pirámide, Imhotep, era tan importante para los egipcios que lo convirtieron en un dios. En las pirámides posteriores rellenaron y alisaron sus lados escalonados y los cubrieron con piedra caliza pulida, coronándolos con oro sólido. Estas pirámides brillaban mucho, como faros por kilómetros, tal vez vinculando al faraón muerto con el poderoso dios Sol. ¿O eran objetos de ritual para proyectar el alma del faraón hacia la constelación de Orión? Como probablemente noten, no estamos muy seguros. Pero construir la pirámide perfecta no fue algo inmediato. Primero estuvo la pirámide colapsada, abandonada a medio construir. Pero aún así con más de 60 metros de altura y para entonces la estructura más alta del mundo. La pirámide torcida, 105 metros de altura. Luego la pirámide roja. Ahora se usaban cinceles de cobre y bloques más grandes. La base tenía el tamaño de 10 campos de fútbol. Y claro, la pirámide más grandiosa de todas, la Gran Pirámide de Giza. Perfección piramidal. La estructura más alta del mundo por casi 4.000 años. Este fue el pináculo de la construcción de pirámides en Egipto. Llegar a este punto requirió de 6 generaciones y 6 faraones.
Lo notable es que cuando los antiguos egipcios estaban construyendo las pirámides, colocaban 1 o 2 bloques de piedra cada pocos minutos. Es decir, es increíble. Estas asombrosas estructuras han resistido la prueba del tiempo como ninguna otra cosa en la Tierra. La pregunta es, ¿por qué los egipcios dejaron de construirlas? Las antiguas pirámides fueron saqueadas en la antigüedad. Y se cree que por eso los faraones posteriores como Tutankamón fueron enterrados junto a sus tesoros en el Valle de los Reyes, en tumbas ocultas. Para el 600 a.C., la construcción de pirámides en Egipto llegaba a su fin. El poder y prestigio de los faraones estaba decayendo. Las pirámides fueron un logro realmente increíble y el símbolo más icónico del antiguo Egipto. Incluso hoy hay pirámides por todas partes, hasta en el billete de $1. Las proezas de ingeniería de los antiguos egipcios eran asombrosas y muy adelantadas a su tiempo. Esta es nuestra lista de los secretos más grandes del antiguo Egipto, clasificada por historiadores basándose en cómo moldearon nuestra visión de esta civilización. En el número 10 del conteo vimos a la Gran Esfinge. Y en el número 9, al Faro de Alejandría. En el número 8 dimos un vistazo al sórdido papiro erótico de Turín. El número 7 fue el increíble obelisco inacabado. El número 6 fue el asombroso barco de Khufu. El número 5, el impactante templo de Abu Simbel. En el número 4, las momias. La innovadora piedra de Rosetta fue el número 3. El número 2, las inmensas y fenomenales pirámides. Pero ¿cuál es el secreto número 1 de Egipto? Enterrado en el misterioso Valle de los Reyes, oculto sin ser descubierto por 3000 años, el tesoro más increíble del faraón más famoso de la historia. Llegando en el primer lugar, alguno de los tesoros descubiertos en uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la historia. Son los tesoros de la tumba de Tutankamón. Los tesoros del rey Tutankamón son el hallazgo más sensacional de la egiptología. Es por eso que tenía que ser nuestro número 1. En los años 20, el arqueólogo británico Howard Carter inició una de las exploraciones más increíbles del antiguo Egipto. Luego de años de búsqueda y a punto de rendirse, descubrió una tumba secreta oculta que cambiaría la historia. Cuando finalmente abrió la tumba en 1922, el mundo vio por primera vez los verdaderos secretos de Egipto. Para mí, no podría ser más emocionante que esto. Y Carter es el único egiptólogo que hizo esto. Descubrió el último lugar de descanso de un faraón intacto. Estaba repleto de tesoros y artefactos invaluables. Los egipcios enterraron 5000 tesoros en esa tumba, muchos de los cuales eran de oro puro. El oro no era solo para mostrar tu riqueza. Para los antiguos egipcios era la clave de la inmortalidad. La vida y la muerte en el antiguo Egipto estaban muy entrelazadas. Así que los faraones se llevaban cosas de la vida hacia su muerte. El tesoro superaba los sueños más locos que podría tener cualquiera. Joyas, 2 tronos, 6 carrozas de guerra, todo lo que el joven faraón necesitaría en la otra vida, e incluso más. Tenía pares extra de ropa interior, ropa nueva, incluso un condón de lino para que pudiese disfrutar del sexo seguro en la otra vida. Y para mayor protección, el ataúd externo del rey Tut estaba cubierto de oro. Tutankamón fue enterrado en una serie de ataúdes, uno dentro del otro, como una muñeca rusa. Y el último, el más precioso, el más asombroso, estaba hecho de oro sólido y pesaba más de 113 kilogramos. Dentro de este ataúd de oro había un tesoro aún mayor, el rostro de un faraón de 3000 años de antigüedad. Era un asombroso secreto de Egipto ahora revelado. La increíble máscara fúnebre de oro de Tutankamón. Es raro que haya perfección genuina en el arte, pero si algo se acerca, tiene que ser la máscara fúnebre de Tutankamón. Incluso por estándares modernos, es una escultura extraordinaria. Como retrato, es el más hermoso retrato de un joven egipcio. La máscara fúnebre de Tut estaba rodeada de piedras preciosas. El asombroso azul es lapislázuli de Afganistán.
cuarzo y obsidiana en los ojos que provienen del otro lado del Mediterráneo. Pesa 11 kilos y es una grandiosa obra maestra antigua. ¿Pueden imaginar cómo habría sido sostener esa máscara por primera vez y mirar al rey Tutankamón directamente a los ojos? En el momento en que vi la máscara dorada del rey Tut, me enamoré de los tesoros del antiguo Egipto. En cuanto a la historia, a la civilización, esto es invaluable. Imaginen lo que pudieron contener las tumbas de los otros grandes faraones antes de que las saquearan. Me confundo cuando pienso que esto es lo que dejaban para los muertos. Imagina cuántas riquezas había en la tierra de los vivos. Tutankamón se había desvanecido en la historia. Ahora, gracias a este tesoro, su rostro es inmortal. Un fantástico tesoro y digno de un indiscutible número 1. Por causa de este hallazgo secreto inimaginable podemos tener una verdadera idea del poderío de los faraones y del poder y la gloria del antiguo Egipto. No ha habido ninguna civilización como la egipcia antes o después. Sus increíbles edificios y tesoros no pueden igualarse. Es una tierra de misterio y de secretos. Y continuará asombrando por los milenios venideros.